Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Telefónica. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar a analizar el gráfico de Iberdrola, que todavía sigue con el objetivo activado por este doble suelo hacia niveles de 11,83 euros. En el último vídeo te comentaba que tenía una zona de soporte importante, los 9,05. Ya no me gustaría que perdiera estos niveles, pero de momento ha respetado la zona y ha venido un fuerte rebote. Ahora mismo estaríamos en la primera zona de resistencia, que supone la zona de la media de 200 sesiones. Después ya el siguiente nivel a batir serían los 11,17 euros. Nos vamos a ver la situación técnica de Inditex, que últimamente ha estado cumpliendo todos los objetivos que avisamos en el canal, lo cual no es bastante común porque muchas veces aciertas, muchas veces fallas, pero aquí la tasa de aciertos está siendo bastante positiva. Últimamente te comentaba que aquí en la zona de los 20,70 euros era una zona de soporte importante, al menos en el corto plazo. Bien, de momento fue capaz de respetar esta zona y de hecho al superar niveles de 23,34 habría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 25,95. Es decir, ahora lo más probable, mientras no se pierda esta zona de soporte, es que Inditex se dirija a testear este último máximo anterior. Como único negativo, que estas tres velas fueron de indecisión, pero la media parece que ya se quiere girar al alza, así que veremos si supera el nivel de 23,90 y a partir de ahí se dirige a cumplir el objetivo. Nos vamos ahora a ver la situación de Indra, que mejoró en el corto plazo tras la superación del nivel comentado en el vídeo anterior, tras la superación de los 8,38. De hecho, aquí te decía que si superábamos esta zona, Indra estaría activando objetivo por doble suelo de corto plazo, pero aquí tenemos un problema que sería la zona de la media de 200 sesiones. Esta es una zona de resistencia importante. Veremos si es capaz de dejarla atrás. Después, la siguiente zona que podría suponer un obstáculo importante sería este antiguo hueco bajista, esta zona sombreada amarilla. Un hueco que además se generó con bastante volumen. Si nos vamos a un gráfico semanal, porque este es un gráfico diario, vemos que aquí un posible escenario que pudiera estar realizando el precio sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Desde luego falta todavía mucho para ello. Tendría que seguir reaccionando el precio y tendría que superar la línea clavicular, pero en caso de hacerlo activaría un objetivo muy importante de largo plazo. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Colonial. Un Colonial que se encuentra en fase de rebote de corto plazo desde zona de sobreventa y ahora estaría ante la primera zona realmente importante de resistencia, esta zona sombreada que antes era un soporte muy importante. Estamos hablando de una zona amplia entre los 5,44 y 5,79 euros. Además, por ahí pasaría también la directriz que une máximos y después ya como resistencia tendríamos la zona de la media que continúa en fase descendente. Nos vamos ahora a ver la situación técnica de IAG, donde funciona muy bien la zona de soporte de la parte baja de este canal descendente dibujado en color rojo. Cuando estábamos por aquí abajo te decía que yo particularmente no invertiría en IAG porque no me resulta una acción interesante, pero que quizás desde aquí pudiéramos asistir a un rebote porque la zona era importante. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta en el gráfico? Bueno, pues ahora mismo estamos en una zona de resistencia importante, la zona de la media de 200. En caso de superarla, el siguiente nivel a batir serían los 1,50 y después ya la parte alta del canal descendente dibujado en color rojo. Primera zona de soporte de corto plazo, los 1,27 euros. Nos vamos ahora a ver la situación de Mapfre, que ha tenido una buena sesión el viernes. Veremos si es capaz de superar la directriz azul. Recordamos que para medio y largo plazo todavía tiene activado el objetivo por doble suelo hacia niveles de 2,07. Un objetivo que solo se anula en caso de perder los 1,07. En todo caso, a mí ya no me gustaría particularmente que perdiera este último mínimo en el entorno de los 1,50. Nos vamos a Meliá, que se encuentra en fase de rebote desde zona de sobreventa, tiene primer nivel de soporte los 4,07, tiene primera zona de resistencia, esta antigua zona de soporte en el entorno de los 5,24. Además también podríamos considerar como resistencia esta directriz que une máximos y la zona de la media que sigue en fase descendente. Nos vamos a ver la situación de Merlin. Un Merlin que tras perder los 8,40 euros todavía tendría activado objetivo por triple techo hacia niveles de 6,75. ¿Cuándo se anula ese objetivo? En caso de superar la antigua zona de máximos en el entorno de los 10,07.
Por tanto, de momento yo tendría precaución. La media sigue en fase descendente. Aquí tendríamos una zona de resistencia importante. Y mientras que no se reestructura al alza, yo me mantendría fuera. Nos vamos a Naturgy, donde en el último vídeo te decía que había dejado una vela semanal bastante interesante. Una vela con sombra inferior alargada en el entorno de la zona de la media y que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela, pudiéramos asistir a un rebote. Un rebote que ha tenido bastante fuerza esta semana. Aquí vemos la vela que nos ha dejado en semanal. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que este rebote ya nos acerca a la zona de la media en gráfico diario. Una zona que supone la primera resistencia importante. Resistencia en el entorno de los 26,63 aproximadamente. Yo aquí empezaría a vigilar este posible canal lateral alcista. Tenemos una directriz que une mínimos y si trazamos una paralela, pues eso prácticamente nos saldría un canal lateral ligeramente inclinado al alza. Nos vamos a la siguiente, PharmaMar, una acción que tuvo una buena sesión el viernes con esta vela diaria. Probablemente tenga continuidad el rebote, quizás a la zona de la media de 200, esta sería la primera zona de resistencia importante. Primera zona de soporte en el entorno de los 54,66 y después los mínimos en el entorno de los 52,30. Nos vamos a Red Eléctrica, que ha tenido fuertes subidas en estas 2 últimas semanas. En el último vídeo te decía que era muy importante que no rellenase este hueco alcista y que mientras no se rellenase estábamos abiertos a un rebote. Ahora, niveles a tener en cuenta. Bueno, primera zona de resistencia el entorno de los 16,85 y después ya la zona de los 17,50 aproximadamente, porque por ahí pasarían dos resistencias, la zona de la media y esta antigua zona de soporte conformada por la directriz que venía uniendo mínimos. Si tiene continuidad el rebote, yo aquí ya tendría precaución. Nos vamos a ver la situación de Repsol. Un Repsol que tras haber perdido estos mínimos de 11,51 tenía activado objetivo por segundo impulso bajista. Ahora bien, en vídeos anteriores también te decía que estaba demostrando bastante fortaleza, por lo que no estaba muy clara la situación. Y cuando no está clara la situación, lo mejor es mantenerse al margen. Ahora, niveles a tener en cuenta. Bueno, ahora estamos en zona de posible resistencia en el entorno de los 13,96. Esta es la zona del antiguo máximo que intentó superarse en la sesión del viernes, pero no fue capaz de cerrar por encima. En todo caso, esta es una zona de resistencia a tener en cuenta. Como zona de soporte tendríamos este hueco alcista, la zona de la media y los 11,06 euros. Nos vamos a ver la situación de Laboratorio Rovi, donde aquí sí que se cumplió el objetivo por doble techo que avisamos en el canal. Y ahora se encuentra desarrollando un leve rebote. Si continúa el rebote, ¿qué zonas debemos tener en cuenta? Bueno, pues por un lado la directriz roja que viene uniendo máximos, la zona de la media que sigue en fase descendente y esta zona sombreada que antes era soporte y después funcionó de resistencia. Por tanto, por aquí, por esta zona, yo tendría más precaución en caso de que llegue el precio hasta estos niveles. Y en cuanto a soportes tenemos los 40,94 euros. Nos vamos a Banco Santander, donde la situación no está muy clara porque por un lado tenemos objetivo activado por este doble techo hacia niveles de 1,77, pero por otro lado en el corto plazo habría mejorado su aspecto técnico tras superar la resistencia comentada en vídeos anteriores, tras superar la zona de 2,69. De hecho, habría activado objetivo de corto plazo por este pequeño canal lateral hacia la zona de los 3 euros. ¿Es suficiente para comprar? Bajo mi punto de vista, no. Ya lo dije en el vídeo anterior, porque tenemos la espada de Damocles de este doble techo. Me gusta entrar siempre con las máximas probabilidades a favor y aquí tenemos dos objetivos mirando en sentido contrario. Ahora también podría perfectamente subir hasta esta zona y después irse a cumplir el objetivo bajista. Pero bajo mi punto de vista, en este tipo de estrategias no merece la pena invertir nuestro preciado capital. Bueno, estamos ya en el gráfico de Solaria, que se encuentra en fase de rebote desde zona de sobreventa. No tiene ninguna estructura clara activada. Aquí simplemente marcar zonas de soporte y resistencia. Zona de resistencia los 17,87. Zona de soporte la zona de 14 euros y después ya la zona de los 12,15. Nos vamos a SACIR. Un SACIR que en el medio y largo plazo se encuentra dentro de un canal ascendente dibujado en color azul. El viernes cerró en el entorno de una resistencia, en el entorno de los 2,46. Aquí te había dejado una vela con sombra superior alargada que indicaba que podía venir un descanso que se produjo y a partir de ahí vino un rebote para de nuevo testear esta resistencia. En caso de superarla, el siguiente escollo a batir sería este hueco bajista y después ya los 2,67 y la parte alta del canal. Nos vamos a ver la situación de Telefónica. Ya ha llovido desde que avisamos en el canal de esta vela que podría traer al menos un descanso. Después, tras perder los 4,37
avisamos que lo más probable era que al menos cayese a la zona de 4 euros, y bueno, fue cumpliendo todo este escenario bajista. ¿Sabíamos con esta vela que iba a caer tanto? Evidentemente no. Sí era probable un descanso, pero después cuando se perdió a los 4,37 confirmó debilidad. Ahora bien, en el corto plazo, no todo es negativo, empieza a haber brotes verdes porque de momento ha detenido la caída en el nivel de los 3,24 euros. La vela del viernes es positiva, daría una pequeña señal positiva de corto plazo en caso de superar los 3,43 euros. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, te dejo ahí el vídeo donde analizo el resto de acciones del IBEX y el amplio resumen semanal que también es muy interesante. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.